Bienvenido, amigo televidente, a su programa El Consultorio. Soy la doctora Wendy Maldonado, médico de planta del Centro Clínico Escalón. Este es un espacio para su salud en el que siempre nos preocupamos por traerle temas nuevos. ¿Se ha notado usted algún bultito de grasa en alguna parte del cuerpo? Posiblemente estemos hablando de los lipomas. Y para abordar el tema se encuentra conmigo la doctora Katia Alemán. Ella es especialista en cirugía general. Doctora Katia, muchísimas gracias por tomar la llamada. Bienvenida. Muchas gracias, doctora Maldonado. Aquí estamos siempre para poder ayudar a informar acerca de las enfermedades a nuestros pacientes. Doctora Katia, los lipomas. Nosotros en medicina los conocemos, sabemos el término, pero muchos de los pacientes o televidentes lo desconocen. ¿Qué serían entonces los lipomas? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? Coméntenos. Pues sí, los lipomas, para comenzar, son tumores benignos que se pueden encontrar en el tejido subcutáneo, ¿verdad? Es decir, muy abajo de la piel, bien superficiales. Estos pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, generalmente aparecen en las extremidades o cerca del tronco. Estos tumorcitos tienen la característica de que son de forma nodular, son bien móviles y están formadas por células grasas, es decir, por adipocitos. Como ya dijimos, la etiología de los adipocitos pues generalmente es benigna, pero siempre cabe destacar que hay que tener en cuidado en los pacientes para que ellos estén alerta de ciertos síntomas que nos pueden hacer a nosotros consultar, ¿verdad? Entonces, es bien importante que nuestros pacientes sepan que al notar ellos un bultito en el cuerpo, tenemos que ver las características de cómo va cambiando este bultito en el cuerpo, si va cambiando de coloración, si va aumentando en tamaño. Todas estas son cosas que tenemos que tener presentes, ¿verdad? Así es, doctora. Y también si se acompaña de algún otro síntoma, porque muchos al notarse una bolita en el cuerpo y estar viendo el programa van a confundir algún proceso. Entonces, tiene que evitarse o no tiene que estar la persona con fiebre u otro síntoma. ¿Hay algún síntoma que se vea relacionado con los lipomas? ¿Aparece de la nada? ¿En cuánto tiempo crece? ¿O qué tamaños son lo más frecuente que se encuentra? Pues generalmente los lipomas aparecen, no dan síntomas, el paciente jamás va a decir que le duele, son masas blandas, el paciente se los palpa y dice que son de consistencia blanda, se pueden mover, son levemente móviles y generalmente no duelen. Eh, Estos lipomas pueden crecer con el tiempo, tienen la característica de que tienen un crecimiento muy lento y el paciente pues generalmente consulta cuando ya nota la masa que ha aumentado de tamaño, generalmente por estética. Un paciente con un lipoma raramente va a llegar a consultar por dolor o por alguna otro síntoma. Sin embargo, los lipomas a veces se pueden aparecer en áreas, por ejemplo, en las áreas de flexión o áreas de la espalda, que el paciente cuando se recuesta o apoya la mano en alguna superficie y esto puede lastimar el lipoma y ocasiona dolor, pero sería de acuerdo a la localización. Pero usualmente los lipomas no van a doler y van a crecer de manera muy lenta, ¿verdad? Hay unos lipomas que pueden crecer hasta 1 o 2 milímetros anualmente, pueden llegar a crecer hasta 10 centímetros, los más grandes, y nos van a dar los síntomas, depende de dónde estén ubicados. Vale mencionar que hay lipomas que se encuentran más profundos y hay unos que son más superficiales. De hecho, hay lipomas que los podemos encontrar intramusculares, ¿verdad? Que son ya en un plano más profundo que los subcutáneos o los bultitos que nos vemos bien superficiales. O incluso hay lipomas que pueden aparecer intraabdominalmente. Realmente un lipoma puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? Entonces esa es la importancia de que los pacientes sepan que al aparecer una bolita o un bultito en su cuerpo, tienen que por lo menos estar alerta, ¿verdad? De que cómo son las características de su crecimiento, si hay dolor, si hay cambio de coloración. Y con base en ello, consultar. Doctora, una duda. ¿Cuáles serían las partes más frecuentes donde se puede encontrar este tipo de lipoma? Pues generalmente los lipomas aparecen en áreas donde hay mayor concentración de células grasas, por ejemplo en el área del tronco, en el área de la espalda, en las extremidades, los muslos o en la región del abdomen. ¿Y hay algún factor de riesgo
que nos pueda predisponer a que nosotros padezcamos de la aparición de estos lipomas, doctora Katia? Sí, usualmente la causa en sí no se conoce a ciencia cierta. Se sabe que hay un fuerte componente de hereditario, es decir, si un familiar padece de lipomas, es muy probable que también, ya sea su hijo o su familiar en primera línea, pueda presentarlos, no necesariamente, pero sí la carga hereditaria es bastante constante. Y también la obesidad. En pacientes que no llevan un buen estilo de vida y que tienen obesidad, ellos tienden a presentar lipomas. Y sobre todo también en los pacientes que a medida va aumentando la edad, también aumenta el riesgo de que ellos presenten lipomas. Los lipomas se pueden presentar en jóvenes, pero no es tan frecuente. Sin embargo, el pico de edad está entre los 40 a los 60 años, en donde ellos pueden llegar a presentar con mayor frecuencia lipomas. También los pacientes pueden presentar no solo uno, sino varios lipomas en su cuerpo. También esto se le conoce como una enfermedad de lipomatosis, ¿verdad? En donde los pacientes se presentan ya más de un lipoma, varios lipomas en su cuerpo, ya es cuestión de consultar. Doctora, ¿y hay alguna frecuencia aumentada referente a mujeres y hombres o se da en ambos sexos de forma general? Se da en ambos sexos de forma general, ¿verdad? Aunque sí se ha evidenciado que en los pacientes que ya llegan entre los 40 y 60 años ya es más frecuente. Entonces, amigo televidente, si usted ronda estas edades y se ha encontrado algún bultito, alguna masa, lo importante siempre es consultar para descartar si es un lipoma o se está tratando de alguna otra patología. Doctora, ¿qué otros síntomas se puede ver en algún paciente con lipomas? ¿En el área se va a ver rojo, va a doler, va a arder? ¿Cuáles serían los síntomas? Pues usualmente no hay síntomas, únicamente el paciente empieza a ver una masita o bultito en cualquiera de las áreas que hemos mencionado, se la va a palpar, va a ser de consistencia blanda, va a tener cierta movilidad, pero no va a doler. Y el paciente empieza a identificar que la masa va creciendo con un tamaño muy acelerado, arriba de los 5 centímetros, con una masa más grande. Empieza a doler, empieza a haber cambio de coloración. Entonces el paciente tiene que tener ya un poquito de alerta, porque esto ya no solo puede tratarse de una masa benigna, un tejido de un tumor benigno, sino que ya podemos estar ante otro tipo de tumoración. Recordemos también que esto lo podemos tenemos el diagnóstico diferencial que pueden ser ya sea quistes epidérmicos o también, ¿por qué no? Un tumor benigno que puede tener características al principio de benigno, pero luego puede presentar un crecimiento acelerado, puede ulcerarse, puede tener cambio de coloración. Entonces ya ahí podemos pensar hasta en una entidad oncológica, por ejemplo, un liposarcoma, ¿verdad? Que ya es una entidad totalmente diferente al lipoma. Entonces esta es la importancia de que el paciente pueda y sepa identificar los síntomas de alarma cuando presenta una masa. Una masa en el cuerpo nunca va a ser normal, pero es importante que sepa sobre todo los síntomas del lipoma porque es uno de los tumores benignos más comunes que hay. Y esa era mi siguiente pregunta, doctora. ¿Cuáles serían como los diagnósticos diferenciales? Ya que cuando uno se nota una masa, se asusta, por supuesto. Pero no tenemos que quedarnos solo ahí, doctora, sino que tenemos que ir y consultar, ya que esto puede ser benigno o maligno, pero tenemos que saber. La información tiene que ser oportuna para poder abordarlo de la mejor manera. Asimismo, cuando se nota una bolita, un diagnóstico diferencial, ¿me sabrá decir usted? Puede ser también una hernia, doctora. ¿Cómo van a diferenciar los pacientes de una hernia a un lipoma? Bueno, pues las hernias se dan sobre todo en sitios determinados. Ellas tienden a doler y tienen la característica principal que cuando el paciente deja de hacer un esfuerzo o está en reposo, reduce, ¿verdad? Es una masita, un bultito que se hace cuando el paciente hace algún esfuerzo, protruye la masita y cuando el paciente deja de hacer ese esfuerzo o está en reposo, eso tiende a reducirse, es decir, la masita se vuelve a meter y está ahí. Es una masa reducible que en ocasiones el dolor es bien localizado, duele, ¿verdad? O puede haber cambio de coloración. En cambio, un lipoma
se va a sentir una masita un poco más superficial, aunque también pueden haber más profundos, pero no va a doler. No va a doler y es una masita que no va a reducir tampoco. Y se va a dar principalmente en áreas del tronco, de la espalda, en las extremidades, o también pueden darse en la frente o en la región posterior del cuello, también son áreas bien comunes. En cambio, las hernias pueden darse más que todo en las regiones inguinales, umbilicales, ¿verdad? Por decirlo, con localización. Así es, y como siempre le digo, amigo televidente, un programa, una entrevista nunca va a suplir o ser mejor que una entrevista cara a cara con el profesional, en este caso, pues la cirujana. Así que ante cualquier bolita o masa que usted se haya notado, no la deje pasar. Siempre es importante consultar para poder conocer la causa y tratarlo de la mejor forma. Doctora, ¿cómo se diagnostica entonces un lipoma? Pues usualmente el lipoma con la consistencia, donde usted va a ir a consultar con su médico porque ha visto una bolita en su cuerpo que le ha crecido lentamente. Con la historia clínica, ¿verdad? Su médico va a indagar cómo ha sido la evolución del bultito que usted ha tenido. Usualmente es con clínica. El médico al verlo, al palparlo, le va a decir esto se trata de un lipoma. Pero siempre nos podemos ayudar de algunos exámenes diagnósticos o de gabinete. Por ejemplo, en las ultrasonografías, podemos ver una ultrasonografía de tejido blando, en donde podemos identificar la masita, el tumorcito, y también esto nos puede dar mayor información de, aparte de cuánto mide, a qué nivel de si es superficial o es más profundo, o si también tiene características más malignas o de sospecha. O también, si el estudio no es concluyente, podemos utilizar tomografías, incluso resonancias magnéticas, para poder determinar si el tumor o lipoma está más profundo o es de mayor tamaño. También es bien importante que su médico, cuando lo vea, puede incluso sospechar si hay o no actividad maligna, una sospecha de malignidad, puede también hacer una biopsia, biopsiarlo. Claro, para estar más seguro siempre y dar con un diagnóstico correcto. Al momento, doctora, vamos a ir a un corte comercial y al regresar vamos a seguir platicando acerca de los lipomas. Me encuentro junto a la doctora Katia Alemán. Ella es especialista en cirugía general y estamos abordando el tema de los lipomas o bolitas que nos salen en mayormente el tronco o los brazos. Doctora, ¿cuál sería entonces el tratamiento cuando ya se ha llegado al diagnóstico de un lipoma? Pues el tratamiento realmente de un lipoma no es necesario, pues es un bultito que crece lentamente y no ocasiona ningún síntoma, no da dolor, pero siempre los pacientes llegan es más por cuestiones estéticas, ¿verdad? Es un bultito que va creciendo. Si son lipomas demasiado grandes, el paciente puede tener la molestia de que no le gusta cómo se mira el bultito y se lo quieren quitar, ¿verdad? O a veces que los lipomas aparecen en áreas, por ejemplo, las áreas de flexión o espacios pequeños, por ejemplo, detrás de la rodilla o en la región anterior de los codos, que cuando el paciente hace la flexión siente la molestia y en ocasiones pueden presentar dolor. Es ahí cuando lo podemos retirar. El tratamiento principalmente consiste en la resección del lipoma. También se pueden tratar con liposucción de la grasa o también con inyecciones de esteroides.
El tratamiento quirúrgico en cuanto a la resección no es más que se puede hacer de manera ambulatoria, ¿verdad? Es decir, su médico lo puede hacer en una pequeña cirugía. Primero le va a infiltrar con un poco de anestesia, va a hacer una pequeña incisión sobre el lipoma y lo va a tratar de extraer en su totalidad. Si durante el procedimiento el médico identifica alguna anormalidad del tejido que ha resecado, lo puede enviar a biopsiar de manera completa, ¿verdad? Posteriormente, se vuelve a cerrar la incisión con pequeñas suturitas y el paciente se puede ir con analgésico de alta para su casita, ¿verdad? Es un tratamiento bastante sencillo, ¿verdad? Que se puede hacer en una pequeña cirugía. En cuanto a la liposucción, pues en este caso se utiliza una aguja gruesa que va a tratar de, como su nombre lo dice, succionar, a tratar de succionar todo el tejido graso para evitar, para tratar de extraerlo en su totalidad. También existen otros tratamientos, por ejemplo, las inyecciones con esteroides. En este caso, cuando son lipomas pequeños, se pueden utilizar inyectables o inyecciones con esteroides. Lo que va a hacer es que este lipoma disminuya de tamaño. Al disminuir de tamaño, ya siempre se puede hacer una cirugía pequeña para tratar de extraerlo. Realmente con las inyecciones, básicamente disminuye el tamaño, pero al final siempre va a ser necesario hacer una pequeña incisión, tratar de hacerlo más pequeña posible. Doctora, de acuerdo al tratamiento, antes de realizarlo, usted tiene que saber con los exámenes o las pruebas de laboratorio o de gabinete si está en tejido profundo o está en tejido superficial. No solamente es de realizar pues la resección. ¿Hay un pronóstico bueno o favorable al retirarse el lipoma, doctora? Las recidivas realmente no son tan frecuentes, sin embargo pueden darse. Es más comúnmente que hayan recidivas en los lipomas que son intramusculares o aquellos lipomas en los que no se resecan en su totalidad. Estos, como lo dijimos al principio, son nodulitos, tumores nodulares de células grasas que están envueltitos como en una cápsula. Entonces, a la hora de hacer la resección, es necesario que el médico realice la resección completa de toda la cápsula para no dejar remanentes, para tratar de disminuir al mínimo, ¿verdad? Llegar al mínimo las recidivas. Sí puede darse, pero es poco frecuente y es mucho mayor frecuente cuando hay lipomas intramusculares. Doctora Katia, ¿y si algún paciente tiene más de 3 lipomas, estos se pueden retirar en un mismo procedimiento o se tiene que hacer por fases? No, se pueden realizar en el mismo procedimiento, en el mismo día. ¿Hay algunos signos o síntomas de alarma a los que el paciente tenga que estar pendiente? Claro, si el paciente siente una bolita o nota que hay un crecimiento de un tumorcito en alguna parte de su cuerpo, que él se lo palpa, inicialmente tiene que estar pendiente de que esto no tenga dolor. Él se lo va a palpar, tiene que ser de consistencia blanda. Y el paciente empieza a notar que este bultito o esta masita empieza a crecer muy aceleradamente, si el tamaño empieza a ser mayor de 5 centímetros y se acompaña de dolor también, son signos de alarma que el paciente tiene que estar pendiente. Además, si son lipomas que tiene más profundos, en donde ellos tienen cierta movilidad, pero el paciente va a sentir como que está muy adherido a planos profundos, esos también son síntomas de alarma, ¿verdad? Doctora, ¿y algún caso que nos pueda comentar de los que ha recibido recientemente? Sí, hemos realizado, bueno, en la clínica, como es un procedimiento que se realiza de manera ambulatoria, realizamos en la clínica pequeños resecciones de lipoma, hemos hecho a nivel faciales, en la región de los brazos, también en la región de la dorsal, y los pacientes, pues gracias a Dios, han evolucionado bien y se han ido de alta sin complicaciones. La recidiva es muy frecuente, doctora, y es más común, digamos, en el sexo femenino o masculino, que puedan volver a aparecer y se aparecen en el mismo sitio
o siempre en un lugar diferente? Cuando hay pacientes que tienen como la predisposición a formar lipomas, aunque se les reseque uno, si tienen esta predisposición pueden llegar a formar uno en otro lugar. Y lo que ya mencionamos, que bueno, aunque le hayan hecho una resección lipoma, siempre existe la probabilidad de que haya una recidiva, es decir, que vuelva a crecer en el mismo sitio. Doctora, y como usted mencionaba, que estos son cúmulos de células, de los adipocitos, que son células grasosas, ¿tiene alguna relevancia cuando un paciente tiene los triglicéridos o colesterol alto, que sea un factor de riesgo para que los lipomas aparezcan? Realmente no, pero si tiene el colesterol y los triglicéridos altos, probablemente este paciente tenga algún trastorno, ya sea síndrome metabólico, ¿verdad? O una hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia que se la tiene que tratar. Pero lo que sí hay que ver es que este paciente no tenga obesidad, ya que la obesidad sí puede ser un factor predisponente para que los presente. Sin embargo, hay pacientes que están totalmente saludables, jóvenes incluso, con un índice de masa corporal normal, que también pueden llegar a presentar lipoma. Doctora, ¿y si alguno de los pacientes que está viendo el programa se ha notado alguna masita o una bolita o un lipoma, ahora que ya conocemos el término, y quiere pasar consulta con usted, ¿a dónde se le puede encontrar? Claro que sí, estamos en el Centro Clínico Escalón. Estamos desde las 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde y pues ahí nos pueden localizar. ¿Y los sábados, doctora, está dando consulta? Sí, los sábados estamos desde las 7 a las 12 del mediodía. Así es, amigo televidente. Muchísimas gracias, doctora, por el tema, por resolver muchísimas dudas. Realmente es un tema muy importante y creo que todos hemos conocido a alguien que padece de lipomas y ahora tenemos que instarle a que pase consulta para que pueda revisarlo. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido un placer estar con usted. Espero tenerla de nuevo en el programa. Muchas gracias, Wendy. Esperamos que sí sea. Bueno, amigo televidente, ya escuchó. Si usted desea pasar consulta con la doctora Katia Alemán, ella es especialista en cirugía. La puede encontrar en el Centro Clínico Escalón y nos puede escribir también al WhatsApp al 7501-9489. Le recuerdo que estamos recibiendo pacientes y que somos un área cero COVID, así que puede consultar de forma tranquila. Siempre estamos realizando las consultas, pero por medio de citas. Entonces nos puede llamar también al 2261-3001. Asimismo, le invito a que nos siga en redes sociales. Nos puede buscar en Facebook e Instagram como Centro Clínico Escalón. Ahí mismo puede escribirnos por medio de mensaje directo para concretar alguna cita y preguntar qué especialidades son las que tenemos. Asimismo, le invito a que se suscriba al canal de YouTube y se llama El Consultorio, donde podrá ver este programa y todos los anteriores. Me despido, ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos en el siguiente programa.